Hola a todos y a todas, nuevamente en contacto para repasar ahora la actividad número 3 para el primer parcial. En esta ocasión vamos a revisar los parámetros que se pueden medir en el proceso de caracterización de aguas residuales. Aquí entramos directamente en la primera competencia profesional que tiene que ver con caracterizar o con hacer mediciones en muestras de agua de tipo residual específicamente, aunque esto perfectamente se puede aplicar a otro tipo de aguas, aguas pluviales, agua potable o alguna otra clasificación que quisiéramos manejar. Entonces aquí el tema es qué le vamos a medir o qué estamos buscando en esas muestras de agua. La pregunta principal que debemos de contestar es ¿cómo sabemos cuáles son esos parámetros que vamos a estar midiendo en las muestras de agua? Para contestar esta pregunta vamos a utilizar dos referencias principales. La primera de ellas será la norma 01 de Semarnat del año 1996. Esta habla específicamente de los parámetros a medir en aguas residuales o aguas de origen residual de acuerdo al uso que se les va a dar. Otra norma oficial que nos puede servir es la norma oficial mexicana 127 de la Secretaría de Salud, esta del año 1994. En esta, a diferencia de la anterior, se consideran parámetros para agua potable, por lo que incluso cuando revisen ustedes las normas se van a dar cuenta que son muchísimos más la cantidad de parámetros que se van a considerar, debido a que es mucho más estricto el control que se hace del agua potable debido a que es para consumo humano, a diferencia de las aguas residuales o las tratadas que se pueden utilizar en muchos fines, pero no para el uso directamente de consumo humano, ¿sí? Entonces, vamos a repasar un poquito de qué hablan estas normas, qué es lo que nos interesa en su contenido y cómo lo vamos a utilizar. Primeramente, de las dos normas, yo les voy a compartir un link o un enlace a la página oficial de gobierno donde están publicadas. En cuanto a la primera norma, la 001 de Semarnat, les voy a pasar un link que los va a mandar directamente a esta pantalla. Aquí podemos ver el nombre completo de la norma, que sería establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. Esta norma tiene varias hojas, es mucho el contenido, pero yo necesito que ustedes se enfoquen específicamente a las tablas que se van presentando. Ustedes van a revisar todo el archivo completo, revisen toda la norma y vayan buscando estas tablas que yo les voy a ir mostrando. En estas tablas es en donde vamos a encontrar los parámetros y en qué unidades se van a estar midiendo. También se van a indicar cuáles son los límites máximos permitidos para considerar que esta muestra de agua está aprobando lo indicado por la norma. Tenemos, por ejemplo, de esta norma 01, la primer tabla que ahí aparece como tabla 2, hay antes una tabla 1, pero esa habla de otros criterios, no de los parámetros a medir todavía, sino que habla de cómo o cada cuándo tomar muestras. Esta aún no la vamos a revisar, el muestreo lo vamos a hacer un poquito después. Nos enfocamos directamente a partir de la tabla 2, que se empieza a dar ya directamente de parámetros. ¿Qué encontramos en esta tabla 2? Encontramos los parámetros que se van a considerar, en qué unidades se están midiendo. Por ejemplo, en este caso están midiéndose en miligramos por cada litro de muestra. Y ya luego viene cada uno de los parámetros. Temperatura, que obviamente aquí ya es otra unidad, que serían grados centígrados. Grasas y aceites, materia flotante. Y estas, ahora sí, en las unidades de arriba, que eran miligramos por mililitro. Luego tenemos categorías del origen de esas aguas, si vienen de ríos, si vienen de embalses naturales o artificiales, si vienen de aguas costeras o en el suelo. Y ya después, ¿en qué se van a aplicar? Si esta agua de río se va a usar, por ejemplo, en riego agrícola, o si esta misma agua de río se va a utilizar en uso público o urbano, ¿sí? Y así para cada uno de ellos. Después tenemos los límites permitidos. Tenemos en un promedio mensual y en un promedio diario. PD y PM significa precisamente eso, promedio diario y promedio mensual, mensual y diario, perdón. Y luego ya vienen las unidades máximas. Por ejemplo, la temperatura, si es de río para uso público,
Por ejemplo, el promedio mensual es de 40 grados centígrados en esta muestra y el promedio diario 40 grados centígrados como temperatura. Les sonará un poquito raro, pero recordemos que la temperatura muy elevada puede favorecer la incubación de algunos contaminantes biológicos. Entonces, en algunos casos la temperatura puede ser un parámetro a controlar. Y así para cada uno de ellos vemos los límites. Son muchos límites, son muchos números, pero ustedes se van a enfocar principalmente a esta columna que incluye cuáles son los contaminantes. Esta misma tabla 2 continúa un poco más abajo en el documento con más parámetros. ¿Sí? Aquí del lado izquierdo podemos ver más parámetros como los sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, la demanda bioquímica de oxígeno. Esta demanda bioquímica de oxígeno es bastante importante, la vamos a retomar un poquito más adelante. Tiene que ver con el requerimiento de oxígeno por parte de ciertos microorganismos aeróbicos. Te habla de qué carga microbiológica trae esta muestra de agua. Es un parámetro bastante importante, de los más significativos en el análisis de aguas, y lo vamos a retomar más adelante. La cantidad de nitrógeno, de fósforo, etc. Igual, en la misma norma 01 viene una tabla 3 con otra lista de contaminantes. Aquí sí específicamente contaminantes químicos como el arsénico, cadmio, cloruros, cobre, cromo, entre otros. Y del mismo modo vienen las categorías de aguas y sus usos. Esta tabla continuaría en la siguiente página de su documento y nos pasaríamos a la norma 127. Igual les paso el link, ustedes lo van a revisar y les va a mandar a esta pantalla, ¿sí? Esta norma 127 se titula Salud Ambiental, Agua para Uso y Consumo Humano, límites permisibles de calidad de tratamiento a que debe someterse el agua para su potabilización. Entonces, como les decía, esta ya es para agua potable, pero nos sirve bastante porque es muy amplia en cuanto a los parámetros que se deben de considerar. Esta, al igual que la anterior, también se maneja con tablas. Viene muchísimas hojas del documento, pero ustedes enfóquense en las tablas. Y estas tablas igual les marcan los límites permitidos en las muestras de agua. Si tienen alguna duda de alguna palabra o de algún concepto que venga en las tablas, pueden revisar el inicio de la norma. Trae un glosario o una lista de conceptos con sus definiciones para si tienen duda en algún concepto particular. De la norma 127 aparece aquí la primera tabla, la tabla 1, que te habla de contaminantes biológicos, específicamente de coliformes. Recordando, los organismos coliformes son del tipo Escherichia coli, por ejemplo, de ahí el nombre de coliformes, porque son de una forma similar a la Escherichia coli. Incluye otros microorganismos como podrían ser una Klebsiella, salmonelas, entre otras. Aquí, por ejemplo, de organismos coliformes, que son algunos de los que les acabo de mencionar, el límite permisible sería de 2 y la unidad sería el número más probable por cada 100 mililitros. O también se podrá medir en unidades formadoras de colonia. Esas unidades ya las manejaron ustedes en su módulo de microbiología, entonces ya deben estar familiarizados con ellos. Esa sería la tabla 1. En la misma norma 127 viene una segunda tabla que te habla ahora de características físicas o parámetros físicos como el color, el olor, el sabor y la turbiedad. Y en cada uno de ellos también te marca un límite permisible. En el caso de color, 20 unidades en la escala platino-cobalto. En el caso de olor-sabor, te dice cómo debería ser, aunque algunas variables pueden ser causadas en el olor y en el sabor por presencias de contaminantes. Igual a turbiedad, en unidades de turbidez nefelométricas, que indican también presencia de algunos sólidos en suspensión sobre todo. Luego, la tabla número 3 habla de contaminantes químicos y viene una larga lista, es así bastante larga, de contaminantes químicos. Igual termina la tabla en el zinc. Entonces, esas serían las dos normas que vamos a utilizar para saber qué es lo que se le mide a las muestras de agua. La actividad para ustedes, que en este caso sería la tercera del parcial, consiste en lo siguiente. Van a elaborar una tabla. La tabla va a ser muy similar a la que les estoy presentando en la diapositiva.
Esa tabla la van a dividir en 3 categorías, que son contaminantes o parámetros, mejor dicho, biológicos, parámetros químicos y parámetros físicos. Dentro de cada uno van a hacer una explicación, van a indicar el parámetro y luego van a describir o van a explicar qué te indica la presencia de esa sustancia o en qué consiste o de qué te habla. Aquí les puse yo un ejemplo de cada uno, de cada categoría, solamente para que sepan cómo lo van a ir llenando, pero ustedes lo van a hacer en cada categoría con el resto de los que se encuentren en las tablas de las normas. Por ejemplo, de parámetros biológicos, un parámetro que serían los coliformes o presencia de coliformes. En la descripción podrían decir, por ejemplo, que indican la presencia de materia fecal, ya que en las heces o en excremento hay una gran carga de este tipo de microorganismos. Entonces, si el parámetro de coliformes totales, por ejemplo, se sale del límite, quiere decir que hay un exceso de carga de materia fecal, o sería lo primero que pensaríamos. En el caso de los parámetros químicos, un parámetro como la presencia del aluminio, en la descripción vamos a indicar, por ejemplo aquí, su presencia se puede deber al uso del aluminio como coagulante. Hay ocasiones en las que se utilizan sales de aluminio en el proceso del tratamiento de aguas para hacer un proceso, para lograr una coagulación de partículas que estén por ahí sedimentadas, que estén suspendidas, en el agua como contaminantes. Esto de coagulante es un proceso dentro del tratamiento de aguas que consiste en atrapar esas partículas y sedimentarlas para eliminarlas después por medio de una filtración. En los parámetros físicos, por ejemplo, un parámetro como el color que te indicaría la presencia de algunas sustancias que están disueltas en el agua o que pueden estar también suspendidas, y estas afectan la tonalidad. Dependiendo obviamente el tipo de partícula, será el color o la intensidad de este color, y eso cambiará de acuerdo al tipo de contaminante que se tenga. Entonces ustedes van a hacer algo similar con todos los contaminantes que están en las tablas o con los parámetros, perdón. Los van acomodando, van buscando. Las tablas prácticamente ya les separan los que son los biológicos, los químicos y los físicos. Entonces va a ser un poquito más fácil. Lo que sí es que será algo entretenido porque son muchísimos contaminantes o muchísimos parámetros. Entonces hay que completar la tabla, por favor, con todos los parámetros de las tablas de las dos normas, y de la misma manera que las actividades anteriores hay que subir su evidencia a Classroom. Puede ser en su libreta, puede ser por medios digitales, y me la comparten de favor en Classroom. En el caso específico de esta actividad, les voy a dar oportunidad de hacerla por equipos, ya que sí es un poquito extensa la cantidad de parámetros que van a agregar a la tabla. Entonces los podrían repartir entre los integrantes del equipo y trabajarlas después de forma conjunta. Nada más, el único requisito es que van a ser equipos de máximo 3 personas para que puedan trabajar de mejor manera y todos se involucren lo suficiente para que entiendan de qué se está tratando la actividad. Entonces igual quedamos en contacto. Hasta la próxima.